Leonardo, a recibirlo en su casa, obviamente, Así aquí es, en Teleuniverso, que ha sido su casa de siempre. Pero vaya, hablar en términos generales, unas funciones complicadas en una coyuntura mundial también complicada. Desde el gobierno se han dado a conocer acciones muy específicas de cara al petróleo y a todo lo que mueve en temas de combustible. Desde la refinería y desde su administración, ¿pudiera usted citarnos, sobre todo en esta coyuntura de actualidad, de guerra y todo lo que eso implica, cuáles son esas medidas o cuál es esa medida que ha permitido la estabilidad que el gobierno exhibe, aparte del subsidio, pero con estas condiciones que bien han sabido administrar para poder de alguna manera lograr la estabilidad? Mira, Eliana, Jimmy y a los amigos de este programa, la verdad es que hay cosas que a veces no se quieren decir porque tú parecerías como un tumbapolvo o porque es el presidente y tú eres, ¿verdad?, de ese entorno, tú quieres elogiarlo. Pero la verdad es que la labor que ha hecho el presidente Luis Abinader es sencillamente fuera de serie. Con esta crisis, una pandemia que no la tenía en cientos de años, no había aparecido, si mal no recuerdo fue en 1908 en España o 16, es decir, más de 100 años, y esta pandemia, que además acompañada de crisis económica que vino acompañada de crisis de transporte marítimo también a nivel internacional, y todo esto, y este hombre ha sido reconocido primero como número 1 en la recuperación del turismo a nivel mundial. Pero no lo reconoce una institución de esas que le gustan agradar a los presidentes. Es la Organización Mundial del Turismo. Pero es reconocido también como número 1 por la Organización Mundial de la Salud en la recuperación de la salud y en evitar el contagio, porque este hombre inició el proceso de vacunación con las primeras vacunas. Antes de salir la vacuna, ya nosotros teníamos compromiso con varios países para conseguir eso. Pero además de eso, ha mantenido el crecimiento de la economía, que como ustedes pueden ver también es número 2 en América Latina, que lo fue y lo sigue siendo detrás de Panamá. Pero también tú tienes más elementos. ¿Cuál? El presidente es reconocido número 2 como el presidente mejor evaluado en América Latina y número 3 en el mundo, solo detrás de Nayib Bukele de El Salvador y del presidente de la India. Todos esos elementos, ¿por qué? Por una cuestión que parece política, pero no lo es, es una realidad. Cuando no se roba, el dinero alcanza. Porque, óyeme, lo que está haciendo además el presidente con ese subsidio a los combustibles, 1.400, 1.500, 1.600 millones de pesos a la semana para evitar que el precio de los combustibles siga subiendo, solo se puede hacer con una administración austera, con una administración rígida, y eso es lo que ha hecho el presidente. Por eso ustedes ven que a la menor señal, el presidente inmediatamente pide licencia o suspende a quien tenga que suspender. La medida que tú preguntabas al inicio, ¿cuál es la medida fundamental? El uso racional de los recursos del Estado. Eso ha sido fundamentalmente el logro del presidente. Una pregunta, señor Aguilera. Aguilera formó parte de este programa, El Cafecito, por muchos años. Entonces, Eso era cuando él era pobre. Déjate de estar diciendo señor Aguilera. Señor Aguilera. Bueno, pero aquí hay que cubrir la formalidad. Parecería que definitivamente el petróleo va a seguir bajando. Los productores de petróleo han entendido que si siguen apretando la tuerca, el negocio se le puede dañar a ellos porque el mundo va hacia una crisis de proporciones no pensadas. Y vimos que la semana pasada el petróleo cayó. Usted que está en ese negocio y que además es economista, ¿seguirán cayendo los precios del petróleo? Mira, quien haga ese pronóstico está fuera de la realidad. El precio del petróleo es tan volátil y tan incontrolable que no hay nadie que lo pueda hacer. Y yo te digo eso, cada día a las 7 de la mañana yo entro inmediatamente a una página especial donde hay 27 bancos de desarrollo, de inversión, donde cada quien tiene el pronóstico de cómo va a estar el precio del petróleo en la semana, en el trimestre, en el año. Jaime, y hay diferencias hasta de $20 en los pronósticos de bancos de inversión y de desarrollo, no de un comunicador que ha dicho o ha querido.
Y entonces cuando tú ves que un banco de inversión te dice, el petróleo va a ponerse en 120, y hay otro que te dice, no, en 98, y tú dices, bueno, ¿de dónde que lo saquen? Porque el elemento fundamental que determina los precios en el sistema de precios en toda parte es la oferta y la demanda. En el caso del petróleo no, es un elemento, pero no es el fundamental. El problema del petróleo es la geopolítica y las expectativas. Fíjate que, por ejemplo, el día 4 estaba en 108 y el día 6 se puso en 98, es decir, bajó $10. Pero precisamente el viernes cerró en 105. Es decir, que provocó que bajara 10 y que subiera después 7. Por las expectativas. ¿Qué es lo que han dicho? Que el problema de la posibilidad de la recesión económica mundial, precisamente no solamente por el incremento de los precios del petróleo, es que todos los productos, todos los commodities se han puesto inalcanzables. Entonces, todo eso, cada vez que hay, por ejemplo, una sola frase, si Irán, que es uno de los principales productores de petróleo, dice que va a elevar su producción, ese mismo día caen los precios. Si Irán dice que va a recortar la producción, ese mismo día se disparan los precios. Entonces son elementos, digamos, de expectativas, que uno decir cómo va a terminar o cómo se va a poner mañana o a fin de mes, sencillamente es una odisea, es una aventura y sencillamente es una especulación. Aún partiendo de los expertos del mercado petrolero internacional. Bien. Usted siendo una institución y que trabaja tan de la mano con el gobierno central y obviamente en las planificaciones a futuro que pudiera tener, aún en el escenario incierto que se pueda presentar tal y como usted lo ha referido, pero uno de los argumentos que preocupa a la población en sentido general, para no citar oposición y demás, es el tema de lo sostenible que puedan ser subsidios millonarios al combustible sobre escenarios que no son controlados por el gobierno central. ¿Qué tipo de planificación en ese sentido pudieran ustedes tomar en cuenta como una provisión cuando se haga insostenible este subsidio, pero bueno, en escenarios en los que el precio del petróleo ha disminuido y que probablemente haya algunas semanas en las que se haya podido solventar un poco mejor? ¿Hacia dónde va dirigida esta planificación? Mira, en lo que va de año, solo en el petróleo, se han otorgado más de 30.000 millones, 34.000, 35.000 millones de pesos en subsidio. Tal como tú dices, eso es inaguantable. Estamos hablando de 70.000 millones al año. ¿De dónde lo va a sacar el gobierno? Bueno, de donde lo está sacando. Te reitero, una mejor administración de los recursos y sacrificando otras áreas que pudieran ser, por ejemplo, el desarrollo, la construcción. Tú dices, bueno, yo disponía, por decir, de 50.000 millones de pesos para construir tales y cuales obras. Bueno, pues voy a tener que recortarlo a 25.000. Porque lo importante en este caso ya no son las obras de desarrollo. Lo importante es evitar que las personas lleguen al extremo de los altos precios que le impidan vivir, digamos, decentemente. Y realmente el elemento ha sido eso, una administración. ¿Hasta cuándo va a llegar? Bueno, mientras más dure la crisis, y la crisis por lo pronto, lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania-Rusia, no parece que vaya a terminar en este año. Pero mientras tanto, lo que se seguirán serán recortando obras de infraestructura que deberían de hacerse y dedicarle esos recursos a la gente de menor recursos del país.